Hola, ¿qué tal amigos de Chavagol TV Oficial? El día de hoy te voy a traer un tema importantísimo que es el origen de los apellidos. Te voy a hablar para que te enteres cómo se hicieron o cómo se originó los apellidos de la gente. Bueno, en la antigüedad no existían los apellidos. En la Biblia, por ejemplo, a los personajes del Antiguo y Nuevo Testamento se les conocía por su nombre: Abraham, Moisés, Pedro, Juan, María y José. No había tal como, por ejemplo, decir Abraham Pérez o Mateo Delgado o José García. Con el tiempo, las comunidades se poblaban más y más y más, y de momento surgían las dudas. Cuando, por ejemplo, tú le decías, no, llévale esta carta a Juan, y tú decías, no, como ya habían otras personas que se llamaban Juan, tú decías, no, ya, pero ¿a cuál Juan? La persona respondía, pues a Juan del Valle. ¿Y por qué decían del Valle? Porque esa persona vivía en el Valle, por ejemplo, ¿no? Juan, el del Valle. Y así se explicaba para distinguir a una persona. Ahí surgieron apellidos como del Valle, del Monte, por ejemplo, también, porque, anda por favor con José, el del Monte. Así aparecieron esos apellidos, por ejemplo. En un inicio, esos apellidos se daban de acuerdo al sitio donde vivían las personas. A estos apellidos se le denominan apellidos topónimos, porque la toponimia estudia la procedencia de los nombres propios de un lugar. En esa misma categoría están los apellidos Arroyo, Canales, Costa, Peña, Rivera, que hacen referencia a accidentes geográficos, que personas que vivían, ¿no? Por ejemplo, por el arroyo, o por la costa, o por la peña, o por la ribera de un río, por ejemplo. De ahí vienen también apellidos como Ávila, Burgos, Logroño, Madrid, Toledo, que provienen de una ciudad de España. Por ejemplo, las personas que vivían en esas ciudades se les denominaban, por ejemplo, de esa forma. Otros apellidos se originan de cosas arquitectónicas con los que se le relacionaba a una persona. Si tu antepasado vivía, por ejemplo, cerca de varias torres, o de una fuente, o detrás de una iglesia, o al cruzar un puente, o era dueño de varios palacios, perdón, nosotros podíamos decir lo siguiente, ¿no? A Juan, por ejemplo, el que vive en el palacio, y se le ponía Juan Palacios, o a Juan de la iglesia, ¿no? Juan Iglesia, o a Juan el que vive cruzando el puente, ¿no? Juan de la Puente, etcétera, etcétera. Si tus ancestros, por ejemplo, tenían que ver con la flora y fauna, o criaban corderos, o cosechaban manzanas, o tenían una finca de ganado, o sea, tenía que ver con la parte de la naturaleza, tanto animales como plantas, flora y fauna, de allí los apellidos Cordero, Manzanero y Toro. Los oficios o profesiones también han producido muchos de los apellidos que conocemos hoy en día. Por ejemplo, labrador, pastor, monje, herrera. Pues ya sabes a qué se dedicaban esos antepasados en la Edad Media. Otra forma de crear apellidos para diferenciar, reitero, a las personas que tenían el mismo nombre, y en aras de diferenciarlos, por ejemplo, se hacía con alguna característica física. Por eso hay gente que se apellida Delgado, Gordo, Calvo, Castaño, Rubio. Por ejemplo, aquí en Alianza hubo un jugador, Patricio Rubio. Si era blanco, moreno, hay cuantas personas que se apellidan Moreno. Tengo alumnas que se apellidan Blanco. O si tenían buen sentido del humor o eran personas muy educadas, se le ponía pues Alegría, Cortés, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera nosotros empezábamos a diferenciar a la gente. Los apellidos que terminan en EZ, por ejemplo, Rodríguez, Martínez, Jiménez, González, entre muchos otros, abundan entre nosotros, y su origen es muy sencillo. EZ significa hijo de. Por ejemplo, si la persona se llamaba Gonzalo, una forma de decirle que era hijo de Gonzalo era González. Si el nombre de la persona era Rodrigo, una manera de diferenciar a ese hijo de Rodrigo, se le decía Rodríguez. Por ejemplo, una forma
de Martín, para diferenciarlo y decir que es hijo de Martín, se le ponía Martínez. Y así sucesivamente con Álvaro, por ejemplo, Álvarez, Benito, Benítez, de Ramiro, Ramírez, y así esos estilos. Asimismo ocurre en otros idiomas, por ejemplo, Johnson es hijo de John en inglés, por la separación John, que sería el nombre, y son. Son significa hijo en inglés. Johnson era, por ejemplo, una forma de decir que es hijo de John. MacArthur es hijo de Arthur en escocés. Martini, por ejemplo, como la bebida, es hijo de Martín en italiano. Y así seguía esto durante la Edad Media y comenzaba a surgir los apellidos. Reitero, con la finalidad de diferenciar a una persona de la otra, porque evidentemente aquí los nombres se repetían muchísimo. Con el tiempo los apellidos tomaron un carácter hereditario y pasaron de generación en generación con el propósito de identificar no solo a las personas, sino también grupos de familia. Espero que este video te haya servido mucho, te haya ayudado. Si esto es así, regálame un enorme like y suscríbete a mi canal. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Chao, chao.